Bienvenidos. Ahora la charla que voy a dar se titula Películas de ciencia ficción que nunca se llegaron a hacer. Os voy a revelar frustrados proyectos de películas de ciencia ficción que no se han llevado a cabo por distintas razones. Hay continuaciones de famosas películas, hay remakes, cintas que nunca se llegaron a hacer, adaptaciones de clásicos y también sorprendentes mezclas de superhéroes y supervillanos. También os revelaré que en algunas conocidas películas los directores o los intérpretes iban a ser muy diferentes de los que finalmente fueron. Así, en principio, primero tenemos que Desafío Total, inicialmente, lo iba a dirigir David Cronenberg. En principio lo iba a dirigir David Cronenberg y se pasó un año trabajando en el proyecto y él quería que lo protagonizara William Hart, que por eso he puesto ahí el fotomontaje este. Entonces lo que pasa es que luego finalmente, cuando habló con los productores, descubrió que los productores se habían dado cuenta de que él quería hacer una película que fuera como la novela de Philip K. Dick, y en realidad los productores querían hacer un Indiana Jones en Marte. Entonces pues terminó David Cronenberg diciendo adiós muy buenas. Luego también estas imágenes son los diseños que hicieron según lo que tenía pensado David Cronenberg para la película. Son los diseños que dibujaron para la película que iba a hacer de Desafío Total, lo que él quería hacer de Desafío Total. Estas son algunas de las imágenes. Como quieras, si quieres saber si se ve un poco mejor. El anterior, para que veamos. El anterior es que no se ve. ¿Así mejor? Vale. Vale, pues estos eran los diseños que iban a hacer de la versión de Cronenberg. Cronenberg también estuvo a punto de también estuvo en conversaciones para hacer el retorno del Jedi, pero al final pues no llegó a ningún acuerdo, y el que estuvo más cerca de hacer el retorno del Jedi fue David Lynch. Estuvo bastante cercano, hizo un guión, se preparó unas ideas, estuvo bastante, pero el problema es que dicen que cuando vio los diseños de las criaturas que pensaba hacer George Lucas para el retorno del Jedi, o sea, pues los Ewoks y todo aquello, pues dijo que Dios muy buenas, que aquello no iba con su estilo, es lo que dicen. Ahora vamos entonces con las secuelas. Otro precisamente hablando de Schwarzenegger, etcétera, iba a ser el más cerca de David Lynch, es el de Desafío Total. También se estuvo preparando una segunda parte de Desafío Total. En ella pues hubo varias opciones. Uno de ellos era Jan de Bont, el director de Speed, y también se estuvo barajando la posibilidad de que lo dirigiera Jonathan Frakes, el actor y director de algunas películas de Star Trek. Pero parece ser que al final lo que echó para atrás todo fue que no le gustó a Schwarzenegger ninguno de los guiones que se le presentaron. Otras opciones, otras secuelas que se estuvieron preparando fueron las de Alien. Después de Alien 2, el escritor William Gibson se le encargó que hiciera el guión de Alien 3. Lo que pasa es que luego cuando lo presentó a los productores dijeron que tenía demasiada poca aventura y rechazaron el guión. Y entonces, bueno, pues buscaron otro guionista y se hizo el Alien 3 que vimos. Y luego más adelante, después de Alien 3 y Alien 4, Sigourney Weaver comenzó conversaciones con James Cameron y con Ridley Scott para hacer una nueva de Alien. Pero después de un tiempo que estuvieron hablando, resultó que la Fox dijo que no le interesaba y que iba a ser más rentable hacer un Alien versus Predator. Y por tanto pues se frustró el proyecto de hacer una nueva película de Alien. También se estuvo preparando una secuela de Encuentros en la tercera fase, que se iba a llamar Watch the Skies o Night the Skies, Mirar los cielos o Cielos de noche. En esta pues un granjero y su familia era secuestrado por unos extraterrestres en unos ovnis. Estuvo el experto en efectos especiales, Ray Parker, diseñó varias criaturas, pero al final el proyecto también se frustró. Ha habido otros proyectos, por ejemplo, pues Terry Gilliam estuvo intentando hacer una segunda parte de Los Héroes del Tiempo, de la película de Los Héroes del Tiempo. Estuvo intentándolo durante bastante tiempo, aprovechando, pero ningún estudio quiso hacer la secuela. Y luego intentó hacerlo como serie de televisión, pero tampoco lo consiguió. También hubo un proyecto para hacer una segunda parte de Beetlejuice, que todavía el argumento iba a ser todavía más delirante, porque terminaba con Beetlejuice en Hawái haciendo surf. O sea, que os podéis imaginar cómo... Pero tampoco terminó el tema. Y desde hace mucho tiempo lleva Robert Zemeckis intentando hacer una secuela de Roger Rabbit. Ha intentado desde hace muchos años, y últimamente incluso intentó hacer
intentó hacer una serie de televisión, ha intentado desde hace mucho tiempo. En esta sería una especie de precuela. La idea que tenía era una especie de precuela en la Segunda Guerra Mundial. Otra secuela que también se estuvo planteando fue hacer una secuela de Ultimátum a la Tierra en la época clásica, y se contrató a Ray Bradbury para que escribiera el guión. El argumento relataba cómo Klaatu regresa de nuevo a la Tierra acompañado de su hija, que se llamaba Klaata. Y el guión iba en serio, o sea, digo, el guión lo hizo Ray Bradbury, o sea que, pero al final pues no se llevó a cabo la secuela de Ultimátum a la Tierra. Bien, y ahora vamos con otra que son adaptaciones de clásicos que al final no se terminaron de llevar a cabo. Antes de que se hiciera la adaptación, la versión animada que se hizo de Una mirada a la oscuridad, hubo varios intentos para hacer versiones de la novela de Dick, y uno de ellos fue el Terry Gilliam, que estaba muy disgustado por lo que había salido con Blade Runner y con Desafío Total, y quiso hacer una adaptación fiel de Una mirada a la oscuridad, pero no lo consiguió. Y también durante un tiempo estuvo el Charlie Kaufman, que es el guionista de Cómo ser John Malkovich, también estuvo planteando hacer una nueva versión, una versión en la cual la directora iba a ser una directora australiana, pero tampoco salió adelante el proyecto. También ha habido varios intentos de hacer Las estrellas mi destino, o Tigre Tigre. En una de ellas Richard Gere compró los derechos, aprovechando el éxito que había tenido con Pretty Woman y el dinero que había conseguido, compró los derechos para hacer una película que le iba a protagonizar él, por supuesto. Pero al final pues el asunto no salió adelante. El productor de La historia interminable también intentó una vez hacer una versión de Las estrellas mi destino, e incluso una vez en la cual el director de la saga de Resident Evil, Paul Anderson, iba a hacer una versión de Las estrellas mi destino. Habría que ver qué versión iba a hacer. Más adaptaciones. Morgan Freeman lleva desde hace 15 años intentando hacer una adaptación de Cita con Rama. En 2007 contactó con David Fincher, el director del Club de la Lucha y de Seven, y parecía que iban a hacerlo, pero al final también se ha frustrado. Y dice que él que tiene un nuevo guión, que él sigue intentando hacer un Cita con Rama. También se ha intentado adaptar El fin de la infancia, que lo iba a dirigir la directora de Boys Don't Cry, Kimberly Peirce. Más adaptaciones. Se han intentado hacer varias intentos de Hyperion. En uno de los intentos el director iba a ser Martin Scorsese y el actor principal Leonardo DiCaprio. Actualmente se habla de que hay un nuevo intento y que el protagonista iba a ser Bradley Cooper. Esto es el último intento que están haciendo de Hyperion. Ha habido un intento de Neuromante que lo iba a dirigir Chuck Russell, que es el director de la película La Máscara. También Ridley Scott con Leonardo DiCaprio intentaron hacer una versión nueva de Un mundo feliz. Ahora, no sé si sabréis, dentro de poco se va a estrenar el juego de Ender, la versión del juego de Ender, pero antes hubo un intento que la iba a dirigir Wolfgang Petersen, el director de La historia interminable. Y por último, antes de que se hiciera la película protagonizada por Will Smith, también Ridley Scott intentó hacer una versión de Soy leyenda. Pero luego también por último tenemos la adaptación de Dune. En principio la película de Dune la iba a dirigir también Ridley Scott y contaba con un guión hecho por el propio Frank Herbert, que había escrito 176 páginas. Pero el proyecto se frustró y se terminó contratando a David Lynch. Pero sin duda la versión más heterodoxa que se pensaba hacer era una que iba a hacer Alejandro Jodorowsky, que pensaba hacer una adaptación que iba a durar 11 o 12 horas. Iba a intervenir Salvador Dalí, iba a intervenir Orson Welles como Vladimir Harkonnen, iba a estar Mick Jagger, iba a estar también David Carradine. La música iba a ser de Pink Floyd y los diseños eran de Moebius y de Giger. Ahí tenéis unos cuantos diseños de vestuario que hizo Moebius y Giger. Aquí tenéis algunos diseños que hizo Giger para aquella película, que hizo hasta 3.000 bocetos. Hizo hasta 3.000 bocetos para aquella película que al final no terminó saliendo. Y ahora nos vamos a los superhéroes. Antes de que se hiciera la versión final de Los Cuatro Fantásticos, el director Chris Columbus, que dirigió El hombre del bicentenario Harry Potter, intentó hacer una versión que iba a ser protagonizada por Dennis Quaid y Meg Ryan. Después de hacer Los Cuatro Fantásticos, se pensó en hacer un spin-off con Silver Surfer, o lo que se llamaba Estela Plateada, se llamó aquí, y le iba a dirigir Alex Proyas y con un guión de J. Michael Straczynski.
que en principio tenía buena pinta, pero después de que Alex Proyas se llevara un cabreo del copón por cómo habían dejado Yo Robot, que al parecer pues la debieron masacrar, la versión que vimos en el cine no era la que él quería, pues dijo que Dios muy buena, así que no volvía a hacer con la Fox nada. También se han hecho intentos de hacer Spider-Man, o nuevos de Spider-Man, con James Cameron o con Roger Corman. Por supuesto, pues Roger Corman era de bajo presupuesto, y en el caso de James Cameron incluso pues hizo un guión y todo. Y luego tenemos las secuelas de Superman. Hubo un intento de Superman 5, pero al parecer pues Christopher Reeve no le gustó nada el diseño, lo que estaba viendo, y se retiró. Era antes de que sufriera el accidente Christopher Reeves. Lo más heterodoxo era Superman Lives, que iba a estar dirigido por Tim Burton y protagonizado por Nicolas Cage. Ahí le veis a Nicolas Cage probándose el traje de Superman con una pinta, vamos, de... Y todavía hay una foto todavía peor en la que se le ve a Nicolas Cage con una melena a lo hippie, que por eso se ha empezado a decir, hay rumores por ahí que eso era un bulo, que esa versión era un bulo y que todo era un fotomontaje. Sin embargo, hay bastantes fotos en las que se le ve eso a Nicolas Cage probándose el traje de Superman. Entonces, bueno, ya digo que en algunos sitios dicen que todo eso del Superman Lives que era un bulo, pero bueno. Y luego también se pensó en hacer un Superman versus Batman, en la cual se enfrentaban Superman y Batman, aunque luego al final se juntaban para luchar contra los malos. Había varios diseños y la iba a dirigir también Wolfgang Petersen. Si queréis, por curiosidad, si alguna vez veis la película de Soy Leyenda, resulta que uno de los productores de Soy Leyenda iba a ser también el productor de esa de Superman vs. Batman, y entonces metió esta especie de logo que vemos aquí, esa especie de logo en una escena de la película, anunciando la de Superman vs. Batman, que se sentaba dentro de Soy Leyenda. En una escena de Soy Leyenda se puede ver ese logo, que era como una especie de cameo de esa próxima película. Y por último también tenemos otro que se llama Superman Flyby, que el guionista iba a ser J.J. Abrams y le iba a dirigir McGee, el de Los Ángeles de Charlie. Y ese era el nuevo diseño que iba a llevar el traje de Superman. También, a pesar del desastre que fue Batman y Robin, se intentó hacer una nueva parte que se iba a llamar Batman Triunfante y dirigida por el mismo que hizo Batman y Robin, Joel Schumacher. También Darren Aronofsky ha intentado varias veces hacer una película de Batman. Pero sin duda lo más heterodoxo que podíamos ver, estaba previsto hacer un Batman versus Godzilla. El mismo guionista que hizo las películas de Godzilla iba a hacer una versión de Batman vs. Godzilla, en la cual Batman y Robin se enfrentaban a Godzilla montados en el Batmóvil, en un Batciclo, en fin, o sea, genial la película. Y luego también otra cosa curiosa, pues fue una película que iban a hacer la Hammer en 1971 que se llamaba Zeppelin contra pterodáctilos, en la cual un Zeppelin de la Segunda Guerra Mundial se perdía y aparecía en un continente perdido en el que había dinosaurios. Al parecer pues solamente les dio para hacer un bosquejo del guión y hacer este cartel. Y por último, para terminar, os presento la película que más rabia da que no se haya hecho, porque tenía una pinta estupenda, que era de los mismos esos que hacían Godzilla contra Batman. Y en la que Frankenstein crecía hasta el tamaño de Godzilla y se enfrentaba con Godzilla, o sea que, en fin, esa era la que más... Pues nada, en fin, gracias por el certamen de relato temático, que en esta edición tenía como título, como tema, tenía el viaje espacial sin retorno. Entonces, en esta edición del certamen se han presentado a concurso 148 relatos, tanto de origen español como extranjero. Y aquí tenemos entonces el fallo. Reunido en Bilbao el jurado del tercer premio Terbi de relato temático, compuesto por Javier Bellido, Lola Col, Rosana Lupiola, Ricardo Manzanaro, Alejandro González, Ángel Rodríguez, Luis Ruiz y Juan José Sánchez, Joseba Uriondo y Sergio Llamas, con Ekaterina Ámez en calidad de secretaria, acuerda por unanimidad conceder el tercer premio temático Viaje espacial sin retorno al relato La última huella, presentado bajo el lema Largo la Grande. Una vez abierta la plica correspondiente, el autor ha resultado ser Miguel Santander. Por tanto, el ganador ha sido La última huella de Miguel Santander. Ya nos ponemos en contacto con el autor y que, en fin, que está en el grupo de la Terbi, de Facebook de Terbi, suele colaborar y suele meter posts, o sea que ya le diremos
la noticia y comentar un poco que en el próximo fanzine de la Terbi será el fanzine del certamen con el relato premiado y los finalistas y los destacados, y bueno, y que después del verano pues daremos el tema del nuevo concurso de relatos, el nuevo tema. Pues dicho esto, pues pasamos a la